La filosofía de la grandeza puede referirse a la idea de que algunas personas o cosas tienen un estado superior, o a las características que hacen grande a una persona. Estado de superioridad. La grandeza es un estado de superioridad que puede afectar a personas u objetos. Se puede referir a personas que tienen una capacidad natural para ser mejores que los demás. Características de la grandeza humana. La grandeza humana está relacionada con la cooperación, solidaridad, y autocompasión. Se caracteriza por alegrarse del bienestar de los demás y desearlo para ellos. Algunos valores que contribuyen a la grandeza humana son el amor, la justicia, la tolerancia, la empatía, la paz, el respeto, la compasión, la generosidad, la honestidad, y la responsabilidad. Aristóteles y la grandeza del alma. Aristóteles consideraba que la grandeza del alma consistía en merecer y reclamar grandes bienes externos. Un bien externo puede ser valioso si contribuye a otro bien. La filosofía de la grandeza es un sistema de pensamiento y comportamiento basado en la sabiduría antigua que es tan relevante y efectiva hoy como lo fue en la época de Ben Franklin, y aún más ahora que en la época de Alejandro. En un sentido más amplio, es el estudio de las cuestiones más básicas y profundas de la existencia humana. Las escuelas filosóficas se desarrollan con frecuencia como respuesta a la percepción de que la religión no ofrece respuestas a las cuestiones fundamentales. La grandeza es un concepto de un estado de superioridad que afecta a una persona o un objeto en un determinado lugar o área. La grandeza también puede hacer referencia a los individuos que poseen una capacidad natural para ser mejores que todos los demás. La grandeza es un concepto de un estado de superioridad que afecta a una persona o un objeto en un determinado lugar o área. La grandeza también puede hacer referencia a los individuos que poseen una capacidad natural para ser mejores que todos los demás. Cita requerida. El concepto implica que la persona u objeto en particular, en comparación con otros de tipo similar, tiene una clara ventaja sobre los demás. Como un término descriptivo que se aplica con mayor frecuencia a una persona o a su trabajo, y puede ser calificativo o no calificativo. La aplicación de los términos gran y grandeza depende de la perspectiva y de juicios subjetivos de los que las aplican. Mientras que en algunos casos la percepción de la grandeza de una persona, lugar u objeto puede ser acordado por muchos, este no es necesariamente el caso, y la percepción de la grandeza puede ser por tanto ferozmente disputada y muy individual. Históricamente, en Europa, a los gobernantes a veces se les daba el atributo de el Grande, como en Alejandro Magno, Federico el Grande, Pedro el Grande y Catalina la Grande. Empezando por el cónsul romano y el general Pompeyo, también se utilizó el equivalente latino Magnus, como en Pompeyo Magnus, Alberto Magno y Carolus Magnus. El idioma inglés usa el término latino magnum opus, literalmente, gran obra, para describir ciertas obras de arte y literatura. Desde la publicación de Genio Hereditario de Francis Galton en 1869, y especialmente con el desarrollo acelerado de las pruebas de inteligencia a principios del siglo XX, se ha publicado una gran cantidad de investigaciones científicas sociales relacionadas con la cuestión de la grandeza. Gran parte de esta investigación en realidad no usa el término grande para describirse a sí misma, prefiriendo términos como eminencia, genio, logro excepcional, etc. Históricamente, las principales batallas intelectuales sobre este tema se han centrado en las cuestiones de naturaleza o persona versus contexto. Hoy la importancia de ambas dimensiones es aceptada por todos, pero los desacuerdos sobre la importancia relativa de cada una todavía se reflejan en las variaciones en los énfasis de la investigación. 5. La filosofía de la grandeza, combinando ideas clásicas, modernas, existenciales y de desarrollo personal. Filosofía clásica. La grandeza como virtud, Aristóteles, Platón, estoicos, Aristóteles. En su Ética a Nicómaco, Aristóteles describe la megalopsichia, o magnanimidad, como la virtud de quien se considera merecedor de grandes cosas y lo es de verdad. La grandeza, para él, no es arrogancia, sino equilibrio entre humildad y autovaloración. El hombre magnánimo es justo, digno, generoso, valiente y modera su deseo de reconocimiento. Estoicos, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio. Para ellos, la grandeza es vivir conforme a la virtud, no al éxito externo. Controlas tus pensamientos, tus reacciones, y actúas con integridad. La grandeza es tener dominio propio frente a la adversidad y no depender del aplauso. Filosofía existencial y Nietzsche. El superhombre. Nietzsche habla del Übermensch, superhombre, como el ideal de grandeza. Rechaza la moral de rebaño, los valores impuestos, y llama a crear tus propios valores. El superhombre trasciende la mediocridad, se supera constantemente, transforma el sufrimiento en poder creativo. Conviértete en quien eres, es su llamado más profundo. Sartre y Camus.
Desde el existencialismo, la grandeza está en asumir responsabilidad total sobre tu vida, aunque el universo no tenga sentido. Camus diría que el grande es quien abraza lo absurdo y aún así elige vivir con pasión y rebeldía. Filosofía moderna y psicología del éxito. Jordan Peterson plantea que la grandeza comienza en el orden personal, enfrentando el caos del mundo. Empieza con algo simple. Ordena tu cuarto. La grandeza es responsabilidad, enfrentarte al sufrimiento y actuar con propósito. Tony Robbins / motivadores modernos. Grandeza es vivir con propósito, ambición, energía emocional y mental. Enfatizan la mentalidad de abundancia, la visualización, y el poder de la decisión. Robbins dice, no es falta de recursos, es falta de ingenio. Angela Duckworth, Grit. Su investigación muestra que la grandeza no viene del talento, sino de la pasión y perseverancia a largo plazo. Eso es grit. ¿Qué es la grandeza entonces? La grandeza es un camino, no una meta. Incluye virtud interna, integridad, coraje, templanza, responsabilidad radical sobre tu vida, autoconocimiento y crecimiento continuo, servicio y contribución al mundo, transformación del dolor en propósito. Grandeza no es ser mejor que otros, sino ser mejor que tu yo anterior.